Buenas, en este video aprenderá las bases para saber cuánto tiempo puede durar ejecutando una lista de casos de prueba. Como primer paso, se debe tener claro los casos de prueba a ejecutar, luego la cantidad de pasos de cada uno, y el tiempo promedio de la persona que los va a ejecutar. En este caso, es un ejemplo de 4 casos: iniciar sesión con 3 pasos, recuperar contraseña con 5 pasos, buscar contenido con 3 pasos y validar el ingreso a redes sociales, que serían 4 pasos. En otras palabras, tiene 4 redes sociales. Ahora, como siguiente paso, con cada caso de prueba se debe multiplicar la cantidad de pasos por el tiempo promedio. En este caso uso 22 segundos. Una vez que se tiene el tiempo en segundos de cada caso de prueba, se suman todos los tiempos de cada caso de prueba. En este caso da como resultado 330 segundos. Como siguiente paso se convierte a minutos dividiendo por 60, lo que se obtiene 5 minutos y 30 segundos. Como punto final, algunos consejos para que haga una estimación de tiempo lo más acertada posible, son los siguientes: 1. Medir el tiempo para tomar evidencia. 2. Si ocupa evacuar dudas. 3. No todo el tiempo la persona puede tener una buena conexión a Internet, debe considerar un escenario cuando le carga lento la página web. Y como punto final, es importante saber el ritmo de la persona cuando no se encuentra bien de salud, eso hace que el rendimiento sea inferior. Espero que le haya sido de mucha utilidad el contenido. Por favor, suscríbase al canal para estar pendiente de nuevo contenido, dele me gusta y comparta. Además, si desea apoyo en algo que no se encuentra en el canal, puede poner un comentario, el cual será tomado en cuenta para creación de contenido y se le atenderá con la mayor prontitud posible.